Jair Bolsonaro, 2 días después de que el organismo electoral ofreciera el veredicto de las urnas, lo diera a conocer, en el que se proclamó la victoria electoral de Lula da Silva, reconoció esos resultados, aunque relinchó, pero los reconoció. Entró en una contradicción cuando dijo que lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo, algunas protestas que se estaban escenificando, era producto de la indignación por la forma en que se desarrolló el proceso. Y dejó a entender que la victoria de Lula no era legítima, pero que se iba a acoger a lo que dice la Constitución. Pero la Constitución no dice que si hay un fraude demostrable, usted lo tiene que aceptar. El problema es que Bolsonaro no ha podido convencer a nadie de que las elecciones de Brasil fueron fraudulentas. Al contrario, la comunidad internacional no hizo causa común con Jair Bolsonaro. Y la primera evidencia de que no había la más mínima intención de acompañarlo en ese proceso de subversión del orden institucional brasileño, lo dio la comunidad internacional cuando Bolsonaro convocó a los embajadores acreditados ante el gobierno de Brasil para hablar de que se estaba orquestando un gran fraude. Allí los embajadores le dijeron a Bolsonaro claramente que su narrativa no se correspondía con la realidad. Que Brasil tenía un sistema de votación confiable que había demostrado sus fortalezas y que sus alegatos eran totalmente infundados. Bueno, a partir de ahí se notó cierto cambio en la actitud de Bolsonaro por un tiempo y luego retomó ese mismo discurso. Finalmente admitió la derrota. Uno de los primeros en felicitar a Lula da Silva fue Joe Biden. Eso es importante, eso es significativo. Yo creo que hay razones poderosas para eso. Si bien Lula da Silva no es santo de la devoción ni de Biden, ni de los demócratas, ni del gobierno de los Estados Unidos. No es santo de la devoción de ellos. Pero en el contexto que está viviendo el mundo y la región, era lo más sensato. Porque imagínense usted, un Brasil fuera de control, lo que eso pudiera significar, arrastrando a los países más grandes de América del Sur, con el que Brasil tiene nexos muy intensos, con toda la región. Pero imagínense usted un Brasil fuera de control, cómo eso impactaría, por ejemplo, a la Argentina. Por ejemplo, a la Argentina. Eso era muy riesgoso. En un contexto en el que las migraciones en la región, que tienen como destino principal a Estados Unidos, lucen fuera de control. Y eso para Estados Unidos era una situación altamente preocupante. Eso está influyendo, los flujos migratorios están influyendo hoy poderosamente en las elecciones de Estados Unidos. Ese es uno de los temas que están ahora mismo en el debate. El tema de la migración descontrolada, el tema de la violencia y, por supuesto, la economía y la inflación. Biden ha hecho un tremendo esfuerzo por manejar eso, pero los demócratas están siendo perjudicados por esta realidad. Ahora, yo creo que Estados Unidos puede aprovechar el giro a la izquierda que se está produciendo en América Latina, lo puede aprovechar a su favor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en América Latina la izquierda siempre ha tenido más vocación
de aplicar políticas redistributivas. Siempre ha tenido esa proclividad, por eso el sentido de pertenencia a las posiciones de izquierda. Esa es una de las características del movimiento de izquierda. Eso está en el centro de su discurso. Y eso precisamente es lo que necesita la región y lo que necesita Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos se reconoce que la desigualdad es hoy uno de los graves problemas que enfrenta el mundo. Y la desigualdad brutal en la distribución del ingreso, en la concentración de la renta, es lo que está provocando todo este malestar que se está viviendo. Y entonces, América Latina, que es una de las regiones más desiguales del planeta, necesita una buena dosis de política redistributiva, como lo supo aplicar exitosamente Lula en el pasado. Estados Unidos se benefició de la política de Petrocaribe impulsada por Venezuela. Eso nunca se reconoció y se trató de ridiculizar ese programa de Venezuela de solidaridad, que evitó que algunos países muy vulnerables de la región confrontaran graves crisis como esa que se produjo, tuvieran efectos muy negativos como consecuencia de la crisis de los alimentos, del petróleo y esa crisis financiera del 2008 que se trasladó a todo el tejido productivo y repercutió muy negativamente en todo el mundo. Hubo países que se mantuvieron a flote, República Dominicana incluida también Haití y todos esos países caribeños que estaban ahí dentro de ese plan. De lo contrario, muy probablemente Estados Unidos hubiera enfrentado graves flujos migratorios como consecuencia de eso. Entonces, este giro a la izquierda puede un poco aliviar esa situación. Esa política sería muy consona con una propuesta que se debatió y se aprobó en Estados Unidos. Lo que pasa es que los fondos nunca se han aprobado, de inversión en el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, como forma de contener los flujos, que es un enfoque correcto. Recuerden ustedes incluso que eso comenzó con Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente. Nosotros recordamos a Biden aquí en República Dominicana abordando el tema haitiano y también visitando Centroamérica con el objetivo precisamente de contener los flujos, que ahora es Kamala Harris la que está al frente de esa política. Y desde ese punto de vista yo creo que se puede aprovechar este giro de forma positiva. Lula, que asumirá el liderazgo y con toda probabilidad unificará los gobiernos progresistas de la región, tiene una derecha con mucho poder en Brasil. Con mucho poder. Bolsonaro quedó con el control del Congreso y el control de la mayor parte del territorio de Brasil, porque ganó las gobernaciones de los estados más grandes y tiene una tremenda influencia en Brasil, mucho, pero mucho poder. Y Lula está en la obligación de negociar a lo interno en Brasil y también buscar acomodar su política exterior a esa necesidad. Y no puede inventar, tendrá necesariamente que procurar apoyo para poder sacar adelante su agenda. Y en esa misma situación están muchos gobiernos progresistas latinoamericanos, en los principales países. Coja el caso, por ejemplo, de Argentina.
en donde el kirchnerismo está gobernando, ya casi ha agotado una buena parte de su mandato, pero está manejando una situación muy difícil. Hay una oposición fuerte y no le será fácil retener el poder en las próximas elecciones, y tendrá que hacer ahí un gran esfuerzo. Miren la situación que está viviendo Boric, que si bien ganó las elecciones, quedó demostrado que hay una derecha ahí poderosa con una tremenda presencia en Chile. De Perú no hablemos. Castillo ganó con un discurso de izquierda, pero la realidad lo ha puesto en una situación en la que lo único que puede hacer es tratar de mantenerse como sea. La sobrevivencia ha sido la política del señor Castillo, que es un hombre que no sabe muy bien, lo he dicho en otras oportunidades, dónde es que él tiene la nariz. Pero ganó con un discurso de izquierda. Y esa es la realidad de los países latinoamericanos. Estamos viviendo un momento sumamente complicado, muy difícil. Y yo creo que la unidad le ofrece ventajas a la región y a los gobiernos progresistas, pero con una agenda no tan ideologizada como en el ciclo progresista pasado. Permítame hacer una pequeña pausa. Vuelvo en breve.